Vale. Bueno, yo soy Álvaro y mi compañero es Jonathan. Bueno, me acabo de dar cuenta que falta ahí mi nombre en la presentación. Sí. Un pequeño fallo de última hora. Y nada, os vamos a hablar de los registros de decisiones de arquitectura. Pasa. Por tener una introducción así un poco, recordar un poco lo de teoría, pero muy por encima y rápido para tener un poco de contexto y ubicarnos un poco antes de entrar en materia, conviene tener en mente lo que un arquitecto de software hace, que básicamente se encarga de tomar decisiones arquitectónicas dentro de un proyecto de software y es el encargado de dirigir el enfoque que se va a tomar. Es un poco como dijo Labra en la clase de teoría, un poco tipo entrenador de fútbol, ¿no? Y bueno, por ejemplo, también por dejar un poco más claro, pensad que es como, digamos, aquí en esta transparencia, como si fuese el arquitecto de software una función, ¿no? Que se le pasan unos parámetros, que en este caso son casos de uso, atributos de calidad y restricciones, aunque hay más, y le devuelve al equipo pues un diseño a utilizar, unos diagramas de clases del dominio y unos diagramas de secuencia. Pues bien, si recordáis de clase de teoría, aparece una pregunta clave y que explica un poco la necesidad de estos registros de decisiones. Y es el por qué. O sea, es decir, cuestionárselo todo, ¿no? Y aquí es donde entran pues, los registros de los que vamos a hablar en la presentación, porque es muy aconsejable documentar toda la decisión, bueno, de carácter importante, tampoco cualquiera, para que posteriormente pues, no se pierda nadie cuando, yo qué sé, cuando requieren, yo qué sé, si hay nuevos stakeholders que entran en el proyecto, pues que puedan consultarlo rápidamente o si se para el proyecto en mitad del desarrollo y se retorna, bueno, se retoma dentro de unos meses, pues que se pueda hacer un poco de memoria y de ese estilo. Es un poco como una documentación. Pero bueno, entramos ya un poco en materia y ¿qué es el ADR? Bueno, pues un ADR no es más que un registro de decisión, un documento, es decir, que contempla pues tanto la decisión arquitectónica tomada, una en concreto solo, no varias, y bueno, contiene también su contexto y sus consecuencias. Se debe también crear, eso, bueno, se crea una ADR por cada decisión que tome el arquitecto software, así de carácter importante, y cuando haya un conjunto de ellos, el equipo tendrá a su disposición pues un registro de decisiones, donde bueno, se puede eso, consultar dudas que surjan o un nuevo participante que tenga que entrar y tenga que ubicarse un poco. Lo que sí es muy importante es que en estos registros, más importante que el documentar el que se decidió hacer es el por qué no se tomó otro camino, para que quede claro o sea, por qué está el proyecto en ese punto del desarrollo. Y luego también hay otra herramienta, digamos, otro documento que se puede realizar, que son los Requests for Comments, los RFC, que no es más que otra forma distinta de llegar a la toma de decisiones mediante discusiones en este caso. Lo que sí es muy utilizada pues, para describir protocolos que se usarán o funcionamiento de la red o procedimientos, sobre todo enfocado a la red en sí, se suelen utilizar. Un ejemplo de ello, bueno, es la pila que ves ahí en pantalla, que bueno, es una pila de protocolos que está sacado de un RFC, precisamente. Y curiosamente, estos documentos se escriben en texto plano. Por eso está la pila así escrita. Y bueno, a todo esto igual os preguntaréis qué tiene de beneficio usar un registro de decisiones de este estilo. Bueno, pues tiene tres fundamentales. Inducción, traspaso de propiedad y alineación. ¿Qué entendemos por inducción? ¿A qué nos referimos? Pues a la capacidad de que futuros miembros del equipo de desarrollo, o bueno, cualquier otro, por ejemplo, otro arquitecto software que tenga que entrar en el proyecto, pues para que sepan por dónde van un poco los tiros antes de entrar en materia. Es decir, que tengan a disposición pues, un historial de decisiones para ponerse al día rápidamente, sabiendo pues, el porqué, el cómo y, bueno, un poco el impacto de una decisión. Por otro lado, bueno, el traspaso de propiedad, pues nos referimos un poco
bueno, lo de propiedades se refiere a propiedades del sistema. Nos referimos a la capacidad de mover, pues, de un equipo de desarrollo a otro ciertas propiedades. Por ejemplo, por motivos organizacionales, igual hay que encargar un módulo del sistema a otro equipo que estaba encargándose de otro y tiene que ubicarse un poco para seguir desarrollándolo y no dejarlo de lado. Pues para eso también se utilizan mucho los ADRs y ayudan bastante. Y al ser documentos muy, muy pequeños, porque son documentos de 1 o 2 hojas, tampoco más, pues es como una documentación ágil, que es muy fácil ponerse al día y muy rápido. Y bueno, por último, con alineación queremos decir la capacidad de que todos sigan las mismas prácticas con el fin de eliminar esfuerzos redundantes o mismamente evitar, tener a disposición código reutilizable en todo el proyecto o mismamente reducir la variación de las soluciones que los equipos centrales deben respaldar. Y a continuación, pues os hablará Jonathan de cuándo escribir una. Bueno, se me oye, ¿no? Bueno, sobre cuándo escribir una ADR, se debe de redactar una ADR siempre que se tome una decisión de impacto significativo. Si seguimos el diagrama de la izquierda, si tenemos un problema para el que existe una solución sencilla, pero que no está documentada, pues tenemos que escribir una ADR. Si no existe una solución sencilla, pero existe una solución en la que además se producen cambios grandes, pues se debe escribir un RFC, un Request for Comments. Y si este concluye en una solución, pues entonces escribimos una ADR. Y por último, el caso que queda en el diagrama es que si no implica grandes cambios, pues escribe directamente el ADR. Sobre cómo implementar el ADR, pues hay como distintas fases. La primera, que sería identificación de decisiones. Antes de que se pueda tomar una decisión, se debe comprobar qué tan urgente e importante es. Si se tiene que hacer o puede esperar hasta que se sepa más sobre los requisitos y el sistema que está en construcción. Luego está la fase de toma de decisiones. Existe una serie de técnicas de toma de decisiones, tanto generales como de software y arquitecturas de software específicas, como por ejemplo el mapeo de diálogo. Luego estaría la fase de documentación de decisiones. Bueno, para esto pues existen muchas plantillas y herramientas para capturar las decisiones, tanto en comunidades ágiles como en métodos de diseño de arquitectura, ingeniería de software. Y por último, la de compartir decisiones, que a veces es opcional. Muchas decisiones arquitectónicas se repiten entre proyectos. Por lo tanto, las experiencias con decisiones pasadas, tanto buenas como malas, pues pueden ser reutilizadas y aprovecharse para otras ocasiones. Sobre dónde podemos almacenar los ADRs, pues pueden almacenarse en wikis, en softwares de control de versiones como Git o sistemas de documentación. Lo normal es que se utilice el mismo método que se utiliza para almacenar el resto de la documentación. Por ejemplo, si tenemos documentación en GitHub, pues lo normal es que los ADRs también vayan allí. Luego podemos, en vez de escribir una plantilla de cero, podemos usar, en vez de escribir una ADR de cero, podemos usar una plantilla para no empezar desde cero. Sí, desde cero. Y bueno, algunas están más orientadas a ciertos aspectos que son los que nos podemos necesitar o se requieren. Por ejemplo, tenemos la plantilla de Michael Nigar, que cumple un formato que es simple y además es popular. Y bueno, también hay otros tipos de plantillas, como se ve, como más sofisticada, simple y con casos específicos, con un enfoque administrativo, orientada a Markdown, orientado a la calidad. Entonces, ahora voy a comentar un poco la primera de las plantillas de la transparencia anterior, la que estaba escrita por Michael Nigar, que consta de las secciones título, estado, contexto,
decisión y consecuencias. Y bueno, a la derecha tenéis una foto de cómo se ve esta plantilla. Ahora otros dos ejemplos para que quede claro cómo es visualmente las plantillas. A la izquierda está la orientada a casos de negocios, que incluye secciones de criterio, candidatos y costes. Y a la derecha una plantilla que está caracterizada por usar un lenguaje de planificación con determinadas palabras clave. Contamos con algunas herramientas de línea de comandos que nos facilitan trabajar con ADR. Tenemos, por ejemplo, ADRJ, escrito en C Sharp, ADRCLI, escrito en Java, y PHP-ADR, escrito en PHP, por nombrar algunos, ya que existen varios, pero bueno, cogí los lenguajes más llamativos, por así decirlo. Y luego ya llegamos a las preguntas. Vale, muy bien. Un momento. Voy